4 de Juan, capítulo 4 de Juan, verso 35. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 35. Vamos a leer todos juntos. Solo un verso, verso 35. Leamos a las 3, 1, 2, 3. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Todos entendemos que la siega ahí no es ausencia de visión, ¿cierto? Este texto me recuerda a una historia que seguramente más de alguno habrá escuchado alguna vez. Y se cuenta la historia de un vendedor de zapatos. Y este vendedor de zapatos es enviado a un país de África para poder constituir una extensión de la empresa. Una empresa famosa de zapatos. E envían a este vendedor para que haga los preparativos para que se pueda establecer esta empresa en un país del África. Y el vendedor viajó muchas horas de vuelo, y cuando llegó a ese país, desde el aeropuerto hasta el hotel, se dio cuenta que toda la gente andaba a pies pelados. Nadie andaba con zapatos, a excepción de algunas personas en el aeropuerto. Así que cuando salió a conocer la ciudad, todos los lugares, vio a todo el mundo descalzo. No había zapatos por ningún lado, nadie usaba zapatos. Y por supuesto que esto produjo una decepción en él. Así que llamó a su jefe y le dice, aquí nos va a ir súper mal. Nadie usa zapatos. Así que no hay ninguna posibilidad para la empresa de que aquí podamos desarrollar la empresa de zapatos. Así que el hombre toma el avión, vuelve a su pueblo, derrotado, porque ya había hecho muchas otras empresas en muchos otros lugares. Y luego vuelven a enviar a otro vendedor para que visite otros países, y de entre eso, en su vuelo, pasa a ese mismo país que había estado el otro vendedor, solamente como pasajero en tránsito. Y él mismo en el aeropuerto, al bajar a esperar que su avión pudiera coincidir con el horario, se da cuenta que hay harta gente que estaba a pies pelados. Y después de ver que estaban todos a pies pelados, decidió atrasar su vuelo 2 días y salir a la ciudad para ver. Y vio que todo el mundo estaba a pies pelados. Y él llamó a la empresa, a la gerencia, y le dice, hay que establecer una empresa aquí porque nos va a ir súper bien. Todo el mundo le falta zapatos. A veces nosotros somos como esos vendedores, ¿no? Un vendedor ve un problema, pero hay otro que ve la solución. Y cuando aplicamos este principio en la vida de fe, o lo aplicamos desde la estrategia de la misión, es de alguna manera lo que el Señor Jesús está diciendo. El verso 35, el Señor está diciendo a los discípulos, ¿cómo ustedes dicen que aquí nadie usa zapatos? O simplemente el Señor lo expresa de la manera de la siega, de la siembra y la cosecha. Ustedes dicen que faltan 4 meses todavía para que el fruto pueda madurar y llegar a su plenitud para ser cosechado. Y el Señor, al mirar esta historia ahí con los samaritanos, y después que la mujer samaritana fue para decirle a todos los hombres que había encontrado a alguien que le había dicho toda la vida, que era un profeta, y toda esta gente vino para conocer al profeta, y seguramente en esa ascensión hacia donde el Señor estaba, el Señor vio esa multitud que subía, y hace referencia a los discípulos y le dice, ¿cómo ustedes dicen que aquí no hay nadie que use zapato, o no hay nadie para evangelizar? Y el Señor está diciendo, ustedes dicen 4 meses, pero este periodo de 4 meses que aquí tenemos
en el texto original, la idea es, aquí pasará mucho tiempo para que establezcamos una fábrica de zapatos. Esa es la idea del texto. Pasará mucho tiempo todavía para que los samaritanos vengan al Señor. Esos 4 meses. Es un periodo completo de una estación del año. Recordándonos que los judíos tenían prácticamente 2 estaciones y no las 4 que tenemos nosotros. Por lo tanto, pasarán 4 meses, que significa un periodo largo hasta que se pueda establecer la palabra de Dios, o por lo menos alguien reciba la palabra del Señor. Y esa samaritana que recibió la palabra de Dios, luego la transmitió, la entregó en forma inmediata. Por eso generalmente los más evangelizadores son la gente nueva. Porque la gente nueva que tiene esa experiencia con el Señor quiere transmitir, compartir rápidamente con el radio de personas que está en su entorno, poder compartir la palabra del Señor. Y a medida que va pasando el tiempo en aquellos que hemos recibido al Señor con tiempo, y van pasando los años, uno va perdiendo a veces esa habilidad que alguna vez tuvo de hablar del Señor y de compartir de Él. Y el Señor está diciendo, ustedes dicen que falta un periodo, mas yo les digo que la siega, el cosechar ya es el día y la hora. Y dice el Señor, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Hay 2 acciones, y más de alguna vez le hemos dicho, hay 2 acciones. Primero es alzar los ojos. Alzar los ojos tiene la idea de la dependencia. Hay que depender de Dios para ver lo que Dios está viendo. Y también está el elemento del campo blanco. Los campos están blancos para la siega, indicando que ya el proceso de cosechar está desde el día que el Señor es manifestado al mundo. Generalmente como ese vendedor de zapatos que va a un lugar y dice, aquí nadie usa zapatos, por lo tanto no nos va a ir bien. Y aquel que llega y dice, aquí nadie usa zapatos, nos va a ir súper bien. De repente nosotros somos como ese vendedor. Miramos el campo, miramos la gente, miramos el entorno, miramos los compañeros de trabajo, de estudio, la gente que nos rodea y dice, no, aquí nadie usa zapatos. O sea, nadie está interesado por el Señor. Pero cuando nosotros somos capaces de alzar los ojos, como esa canción que cantamos de Murrell, hablando de la ciudad, la paz sobre la ciudad. Cuando alzamos los ojos, tenemos la capacidad de ver lo que Dios está viendo. Y lo que Dios está viendo siempre es gente que necesita escuchar del Evangelio. Aun cuando aparentemente pareciera que fuera gente apática, que no tienen ni un interés por el Evangelio o que no les interesa derechamente la vida de fe o la vida religiosa. Se ponen como personas que no tienen ese interés. Pero cuando uno escarba en las personas, a veces cuando uno se da el tiempo de escarbar o de escuchar, simplemente escuchar a una persona, uno se puede dar cuenta que no hay persona que no tenga una necesidad de Dios, pero que esa necesidad no la llama Dios, la llama de diferentes formas, pero que en lo profundo es una necesidad de Dios. Nosotros tenemos repartido varios grupos hogareños en campos blancos. Estos campos blancos están evangelizando el área, el sector, los vecinos, porque entendemos que el mandato del Señor es alcanzar a aquellas personas. A lo mejor un vecino que le hemos insistido varias veces necesitaba la última vez de insistencia para que pudiera simplemente venir al culto o estar dispuesto para recibir la bendición del Señor. Dios desea bendecir. ¿Creen ustedes? Dios desea bendecir a toda persona. Recibir el Evangelio es recibir la tremenda bendición.
Recibir el evangelio es recibir un evangelio de libertad, que lo saca de la condición de esclavitud que el pecado muchas veces nos lleva a una esclavitud, cortando toda la capacidad de la libertad que el evangelio del Señor Jesucristo produce en nuestra vida. Ese alzad la mirada, alzad los ojos para ver cómo Dios está mirando, cómo Dios está mirando al que está cerca mío, cómo Dios está mirando a aquel que es mi compañero de trabajo, de estudio, o que es simplemente aquella persona que se relaciona de vez en cuando conmigo. Cómo Dios es capaz de mirar a esas personas. Escuchemos lo que dice la Biblia. Dios está esperando que toda persona proceda al arrepentimiento. Por lo tanto, cuando miramos el campo, no estamos diferenciando entre los que necesitan y los que no, sino que tenemos que ser capaces de ver que todos necesitan, que todas las personas están en una condición de necesidad por parte de Dios. Necesitan a Dios. Sin duda, a veces las circunstancias, las situaciones precarias o las situaciones complicadas que la gente pasa, lo hace estar más abierto, más dispuesto para buscar a Dios. Y nosotros tenemos esa gran oportunidad porque a veces esa persona que se acercó a Dios porque estaba pasando un tiempo muy complicado de todo tipo, solucionó su problema y ya no lo vemos más. No es que esa persona sea culpable, a veces nosotros los dejamos como culpables. No, bueno, vino a buscar la bendición y se fue. Es que hubo un periodo de tiempo donde hubo que enseñarle de Dios, de comprometerlo con Dios, y ese periodo de tiempo nosotros lo perdimos. Simplemente no lo enseñamos, no lo adiestramos, no lo formamos para que tuviera esa experiencia con el Señor, esa experiencia que te dejan enraizado en un lugar para siempre. Y ese es un periodo corto, no es un periodo extendido, largo, de años, sino que hay que aprovechar los primeros meses después del nacimiento de una persona a la vida de fe. Y en eso tenemos que alzar la mirada, y el alzar la mirada también es la capacidad que nosotros tenemos de ver con profundidad la necesidad espiritual de aquellos individuos. Los campos están blancos. Mire, donde funciona un grupo hogareños es un campo blanco para alcanzar a la gente. Y hay muchos otros campos blancos, seguramente uno donde usted vive, su casa está plantada en un campo blanco que puede ser el siguiente campo blanco para evangelizar, para alcanzar al Señor. Quiero ser como los rabinos hoy día y predicar 7 minutos. Ya llevo 3:30. Quiero terminar con el libro de Apocalipsis, capítulo 14 de Apocalipsis, verso 14 al 20. El libro de Apocalipsis siempre lo vemos desde diferentes perspectivas. Permítamelo mirar ahora de la perspectiva de la cosecha. ¿Qué es lo que está diciendo los ángeles, quien tienen una función primaria en cegar? Dice 14 y siguiente: miré, y he aquí una nube blanca. Sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra,
y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1700 estadios. Mire usted el verso 18. Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Hermano, en esta pega, permítame decirlo de esa manera, están metidos los ángeles. Cuando nosotros estamos evangelizando un área, un sector de Hualpén, Talcahuano, Chiguayante, donde estamos los demás, estamos evangelizando un sector allí, un área donde estamos orando. Estamos como esa guagua que usted pilla a los trabajadores en el camino, en la carretera, rompiendo un cemento para poder echar otro nuevo, uno mejor. Y a veces la tierra está un poco dura, el cemento está un poco duro. Evangelizamos, tocamos casa por casa, invitan los anfitriones, los dueños de casa, y pareciera que nadie está ni ahí con el evangelio. Y lo hacemos la primera vez, lo hacemos la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez, y estamos desarrollando todo ese trabajo y aparentemente parece que no pasa nada. Pero yo quiero decirle que desde el momento que llegamos allí para establecernos, Dios ha comenzado un trabajo. Y aquellos grupos hogareños que a lo mejor no ven tanto resultado todavía, lo van a ver. La palabra es clarísima. Hay que meter la hoz. Hay que meter la hoz, y una hoz aguda, o sea, afilada, para poder cortar, poder cegar, poder vendimiar, para tomar el fruto. Fruto que le pertenece al Señor y no le pertenece al diablo. Hasta ahora quizás ese fruto está en las manos del diablo, y esa persona lo que hace es vivir la injuria de lo que significa estar bajo el lazo de Satanás. Pero Dios nos ha puesto para traer libertad sobre esas personas. Danos la autoridad, ejercer esa autoridad con todo el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado. Como así nos enseñaba el pastor en el culto de la mañana. Dios nos ha dado autoridad para reprender las fuerzas del mal, para reprender la obra de tiniebla, para despejar los cielos del lugar donde nosotros estamos trabajando, para tener la capacidad que todo el grupo de trabajo, el equipo de liderazgo, el equipo de apacentadores que trabaja en un lugar, tener la capacidad de ver cómo Dios está mirando el lugar. Porque cuando lo comenzamos a mirar solamente de la perspectiva nuestra, puede venir el desánimo y el desgano de querer seguir adelante y concluir como concluyeron los discípulos. Aquí todavía no pasa nada. Todavía no es el tiempo, no es el momento. Pero si no es el momento de cegar, será el momento de sembrar. Sembraremos, como dice el himno, la semilla preciosa del Evangelio del Señor. Cuando miramos ese texto bíblico que leíamos del 4:35 de Juan, el Señor Jesús luego agrega que hay momentos que nosotros nos metemos en el campo donde otros ya han trabajado. Nunca podemos perder de vista que en el lugar en que estamos, alguien antes que nosotros puede haber evangelizado. Y nosotros recibiremos el fruto del trabajo de otro. O puede ocurrir simplemente que allí nadie haya trabajado y nosotros estamos sembrando el fruto que otro recogerá. No importa quién recoja el fruto. Lo importante aquí es que es un fruto del Señor. El fruto del Señor para el Señor y por el Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, yo quiero animarles a todos los apacentadores que estamos dirigiendo un grupo hogareño donde nos reunimos todos los martes, a donde a lo mejor llega el martes el líder, el apacentador y los dueños de casa y no llega nadie más. No se desanime. Está el tiempo para cegar. Está el tiempo. Solamente prepara tu hoz. Es el llamado del ángel. Prepara la hoz. ¿Qué es la hoz? ¿Qué es preparar la hoz? Es preparar la actitud, el momento, la circunstancia, la situación
de que esta situación va a cambiar radicalmente. Sí se necesitan zapatos en ese lugar. Sí se necesita a Jesucristo en ese lugar. La gente necesita de Jesús. A veces la gente está llena de necesidades que están tapando la verdadera y gran necesidad que la gente tiene de Jesucristo. Yo les quiero animar, no desmayemos, no nos desalentemos, especialmente aquellos que en su grupo hogareño todavía no ven todo el fruto que uno quisiera. Aquí, queridos, lo que se premia, lo que Dios premia es la perseverancia. El no tirar la toalla antes de tiempo, sino que quemar toda la etapa y seguir adelante hasta ver que el fruto de Dios está comenzando a ser cegado. Alza tus ojos y mira cómo está mirando el Señor. De tal manera que cuando empezamos a mirar como mira el Señor, estamos viendo y eso nos trae tremendo ánimo. Ayer nosotros enseñando en Lautaro nos tuvimos que subdividir con el pastor porque ya no estamos dando abasto los grupos que estamos enseñando. Y me tocó a mí enseñar y nivelar un grupo de la iglesia de Pedro, una comunidad que participa con nosotros también. Habían más de 27 personas nuevas. En un principio eso comenzó como un pequeño grupo hogareño, como el grupo que usted está dirigiendo ahora ahí en una casa. Empezó así de pequeño. Luego se comenzó a evangelizar, empezó a crecer, se desarrolló. Esa obra la comenzó el pastor Vladimir, empezó en su casa, con su familia, con algunos jóvenes que comenzó a ganar, a llegar. Esa obra comenzó a crecer, a desarrollarse. Pastor tuvo que irse a Santiago, donde está plantando otra iglesia, y quedó un discípulo que es hoy día el pastor de la iglesia, el pastor Pedro Acuña. Y el pastor Pedro Acuña, el Señor lo ha ido usando para que ese cultito que empezó en la casa del pastor, en un hogar, hoy día se constituya una iglesia. Y eso en un periodo de 6 años. O sea, no es un periodo largo. Y esta iglesia no solo se constituye iglesia, sino que es capaz de comprar su propio terreno y tienen un terreno el doble de nosotros. El doble de nosotros en capacidad y una iglesia que ha ido avanzando. Yo llevo ya casi 3 años enseñando Berea, formando los discípulos allí, y ahora he comenzado con otro grupo de 27 muchachos, jóvenes, gente adulta, que está comenzando a ser formado como discípulos para que lleve la misión. Querido hermano, y yo le hablo ahora a los apacentadores, sí se puede. Sí se puede. A lo mejor ahora no veas mucho. A lo mejor tu trabajo y el esfuerzo y el cansancio después de la pega hay que pasar el martes al culto hogareño, negándose pasar a la casa, a lo mejor a tomar once o qué sé yo. Cuando nosotros le ponemos en el principio el esfuerzo, recuérdese lo que dice Daniel 11:32, en ese verso, la parte B. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nosotros requiere esfuerzo, requiere un esfuerzo mayor. Pero queridos hermanos, si nosotros velamos en la fe, tenemos la capacidad solo de esperar que en Dios nos puede sorprender, veremos el fruto crecer. Y a lo mejor hoy, uno de esos hogares que estamos pastoreando, estamos apacentando a un grupo pequeño, sea la siguiente, la comunidad número 2, encuentro, que se puede desarrollar. ¿Y quién dice que a lo mejor tú mismo puedes ser el pastor de esa comunidad? Tengamos el ánimo que el Señor Jesús dio para los discípulos, exhortarles a centrar la mirada en esa siega, en esa cosecha. A veces estamos trabajando en la obra de Dios con una mirada puesta en otro lado. Estamos sirviendo a Dios, estamos tratando de hacerlo mejor, tratando de ser honesto en ese trabajo, pero a lo mejor no tenemos toda la concentración. Y el Señor lo que nos está pidiendo es que nos concentremos en su tarea, nos concentremos en su trabajo, porque si hay algo que Dios siempre nos está pidiendo
es el compromiso radicalmente hablando. Es el compromiso del 100% en la tarea que nos encomendó. Y termino diciendo, especialmente los apacentadores, quien te ha puesto ahí es el Señor. Es el Señor y el Señor te va a ayudar. Y por favor, no menosprecie la ayuda de los ángeles. Pida que los ángeles le ayuden en el proceso. Le ayudarán, sin duda que sí. Ayudaron al Señor y están para que nosotros seamos ayudados. Hebreos 1:14, ¿qué dice? Son espíritus ministradores que están para ayudar a los que hemos heredado la vida eterna. Así que, querido hermano, usted mismo que a lo mejor no se está congregando un día martes, no se está congregando en alguno de estos lugares que le queda muy cercano a su casa, teniendo el tiempo, teniendo el momento, a lo mejor sea usted el evangelista que Dios quiere usar. Sea la persona que puede apoyar con su presencia, con su asistencia, apoyar ese grupo de trabajo, ese grupo que se está esforzando por la obra del Señor. Yo les exhorto, queridos hermanos, que nosotros fortalezcamos los grupos familiares. Son grupos de bendición. Grupos que se abren en diferentes poblaciones, a veces poblaciones donde lo único que escucha la gente son problemas, situaciones complejas, familias que viven al borde de rupturas, al borde de enfermedades catastróficas y todo tipo de cosas. ¿Cuánto necesitan escuchar la buena nueva? ¿Cuánto necesitan escuchar la buena noticia? Ese mismo muchacho de la esquina que cobra peaje, ese grupo que se junta en la esquina, que a veces el Señor nos da valentía para compartirle el evangelio. Y yo sé que a veces uno se vuelve valiente en grupo, porque yo más de alguna vez estuve en un grupo a los 17 años en una esquina, y más de alguna vez alguien se atrevió a predicarnos a todo el grupo que estaba ahí, o alguien se paraba, por último no tenía la valentía de hablarnos, pero se paraba ahí al frente y nos predicaba igual. Y ese que nos predicó seguramente nunca supo que de ese grupo hay 3 pastores que nos ganábamos en la esquina, que servimos al Señor y que continuamos la tarea que de alguna manera el Señor lo mandó a hacer. Queridos, no trabajamos en vano. Todo el trabajo del Señor trae su resultado final. Terminamos con el verso capítulo 15 de 1 Corintios, el verso 58. Que sea el verso para los apacentadores, para que no se desanimen, sigan adelante. Dice este verso: así que hermanos míos, leamos todos juntos a las 3. 1, 2, 3. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor te consuele y te anime con esta palabra. Tu trabajo no es en vano. El trabajo que usted está haciendo, mi hermana, mi hermano, hablándole a los amigos, hablándole a la gente cercana, no es en vano. Si persistimos, como dice el texto 58, si somos firmes y constantes, vamos a tener la capacidad de ver el crecimiento y que ese fruto termina concretándose en una persona, en un líder, que puede ser la persona que Dios puede usar para que ese grupo crezca en forma extraordinaria. Quizás todavía no hemos ganado al que va a hacer que el grupo crezca. Estamos edificando. Ese grupo de los días martes no solo es un grupo que evangeliza, también es un grupo que edifica. Cuando hay alguien nuevo, evangelizamos, pero cuando no llegó alguien nuevo, nos edificamos. Como iglesia necesitamos edificarnos. No solo el puro domingo para venir a dar el culto, es necesario que en la semana también nos congreguemos para recibir la palabra del Señor y recibir la oración por alguna necesidad, alguna enfermedad que de repente usted necesita la oración rápida, la puede obtener en forma inmediata en el grupo del líder o de los hermanos. Escuchar
las situaciones, los problemas, donde lo pueden ayudar y pastorear en forma inmediata. El trabajo del Señor no es en vano, no es en vano. Mire cuánto nosotros oramos, y yo me recuerdo aquí, el encargado, cuando yo llegué a esta iglesia, hoy día es pastor en Calama, Héctor Hernández, pero antes de Héctor, el jefe de obra o que comenzó y quedó encargado era el hermano Neira, un hermano de Tomé. Lindo hermano. Yo llegué cuando él ya estaba enfermo aquí y le conocí ya enfermo, pero conversé muchas veces con él, le fui a ver y también con su esposa María, que era también una mujer muy simpática. Y yo escuché los sueños de ellos. El sueño del hermano Neira de tener su anexo que nunca lograron, pero que de alguna manera se logró. El sueño de la construcción, el sueño de la ampliación. Mire cuántos años han pasado y nosotros estamos a las puertas de la ampliación del templo. En este momento estamos trabajando con el arquitecto para los planos arquitectónicos. Hemos ido superando todo y cada uno de los escollos que tuvimos. El Señor nos ha ido dando luz verde para seguir avanzando. Quizás el próximo junio, en un culto como este, ya estaremos en la ampliación total del templo y en el proyecto general del templo, que no solo busca espacio para el culto, sino que busca también crear salas para el instituto, para la atención de los niños, de sus propios hijos, para que reciban la palabra de Dios en un lugar más cómodo. El trabajo del Señor nunca es en vano. Aunque sea, mire, algo poquito que usted está haciendo, o algo insignificante para usted, pero para el Señor no hay trabajo insignificante. Todos los trabajos son usados y Dios bendice esa obra. Terminamos volviendo a leer el 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso le exhorto, si no va a un grupo familiar, vaya. Hay que crecer siempre. No solo el domingo, en la semana igual. Congréguese, busque el lugar donde usted puede estar y comience a asistir y comience a invitar. Porque ese trabajo, Dios, es un trabajo que Dios no lo ve en vano, sino lo ve como bendición. Padre, te damos gracias.